Cualquier ciudadano, cualquier abogado puede emitir sobre el funcionamiento o de los resultados que ha venido teniendo esta reforma judicial, va a ser algo muy subjetivo, porque te puedo asegurar que todos aquellos que puedan estar teniendo en este momento sentencias que sean favorables a sus intereses, te van a decir que está funcionando de manera maravillosa. Si violaste varios protocolos al establecer, al elegir a tus jueces, porque el principal le dice la justicia. Pones en riesgo a que la justicia obedezca ya no a la Constitución, sino que obedezca a la política. Lo que yo sí puedo considerar una tragedia en la reforma es que se haya prescindido de personal muy bien capacitado, además con mucha inversión de dinero, etcétera, en su preparación y de su experiencia. Lo que podría ser el pretexto, pues, ¿no? Para la presidencia, si lo resuelve para esas fechas la Corte Interamericana. Acuérdate que se Mira, yo te voy a decir una cosa, acuérdate ahí, ¿no? que sí, hay que recordar también que las sentencias de la Corte Interamericana, pues aquí se acatan nomás cuando... Sí, por eso la van a, ahí va a agarrar y para lavarse las manos. Pues, pero ¿tú consideras que hay una carga mediática negativa en agarrar algún suceso, un evento para generalizar el funcionamiento? Para primero decir, miren, ahí está, mira su corte, en primer lugar, su nueva corte. Y no nomás eso, ahí está el nuevo Poder Judicial. Y ahí está el producto de la reforma. O sea, van enlazándolo así. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Es análisis jurídico, segunda parte, sobre el nuevo Poder Judicial. Y nos acompaña Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de Justicia del Estado, abogado penalista, y el magistrado federal en retiro, Martín Torres. Gracias por estar acá de nueva cuenta. ¿Cómo andamos, Ruth? Tantas ganas que le traías a este tema, ¿no? Bueno. Ojalá me pueda tocar, me dijiste, pero... Y luego me quedé con la sensación de que faltaba todavía, digo, podemos hacer no sé cuántos programas, obviamente, pero dije, yo creo que una segunda parte no le caería mal, y luego Rodolfo pues le trae muchas ganas también al tema. Dije, no, sí te vamos a decía aprovechar. que parece que se hacía coincidencia, pues no, me programaban audiencias precisamente coincidiendo temas, con esto, sí. Pero bueno, sí, es un tema que me parece muy, muy interesante y por eso tenía muchas ganas de participar. Pues ahí Muchas está, gracias. mira, ahí está. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Martín, ¿cómo andamos? No, gracias a ti, Aarón, Rodolfo, y saludos a todo el auditorio, y Rodrigo, ojalá hubiera podido estar aquí también. Fíjate que sí le comentaba, porque me dice, invítame ahí cuando esté también Rodolfo, que estén todos ahí. Le digo, es que como traen tanto argumento jurídico y todo, y de por sí siempre ya ves que nos pasamos de la hora con 2, dijo, no, ahora con 3, le digo. Por sí con Rodolfo no me van a dejar hablar, ahora sí, tampoco. Lo voy a estar. Van a agarrar entre ellos dos. Sí. Va a sacar otro tema, ¿no? Vamos a ir a las 3 de la tarde. Oye, así. a propósito ¿De del quién es la programa luna? ¿De quién? No, que te dijera, oye, a propósito del programa del jueves, verás, quiero hacer una... No, bueno. Ok. No, le digo, no, pues mejor, o sea, estarlo rotando ahí la mesa, Sí. Entonces, porque sí, yo creo que si ya pongo a 3 abogados aquí, híjole, nos vamos a ir, como es tanto el análisis, los argumentos jurídicos, más vale, dije, pero bueno, a ver si la otra semana aquí tenemos a Rodrigo Salas ahora con Rodolfo Montes de Oca en la alineación, sí, creo que estaban ustedes dos, ¿no? Cuando me dijo, invítame también a estar con los grandes. Sí, yo quiero estar ahí también. Sí. Bueno, pues un saludo a Rodrigo Salas. Bueno, pues a ver, Rodolfo, ya que no estuviste la semana pasada y que tienes mucho interés en el tema, pues iniciamos contigo. ¿Cómo has sentido, cómo has visto, incluso como usuario pues es un servicio, del servicio, de la Procuración público de Justicia, la impartición de justicia? ¿Cómo ves estos poco más, ¿no? Ya de 6 meses. Si tú recuerdas, bueno, yo fui una de las personas que estuve a favor de, en general, la implementación de este procedimiento, de esta reforma, pues, ¿no? Judicial, por diferentes aspectos, inclusive, pues recordarás que estuve en debates en el Congreso de la Unión defendiéndola, ¿no?
Obviamente, la reforma judicial, así es. Obviamente que como cualquier sistema o estrategia de gobierno o inclusive de iniciativa privada, bueno, una cosa es la teoría, una cosa es lo escrito y luego pues otra cosa es la práctica o cómo se ejecuta o cómo se desarrolla. Yo, en primer lugar, siempre sostuve, porque siempre se preguntaba, que si cuándo íbamos a ver ya los resultados. Y yo siempre hablé de unos 7, 8 años por lo menos. Ahorita estamos hablando de 6 meses o 7 meses, pues, ¿no? Que entraron en funciones, la nueva corte y etcétera, pues, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hablar, pero en mi caso, respecto de lo que en estos 6 meses puedo percibir, he podido advertir, pero tomando esa consideración en cuenta de que para que yo, en mi concepto, pueda hacer un balance muy objetivo de si es mejor o peor, porque inclusive el punto de vista que cualquier ciudadano, yo creo, ¿no? Cualquier abogado puede emitir sobre el funcionamiento o de los resultados que ha venido teniendo esta reforma judicial va a ser algo muy subjetivo, porque te puedo asegurar que todos aquellos que puedan estar teniendo en este momento sentencias que sean favorables a sus intereses, te van a decir que está funcionando de manera maravillosa. Pero aquellos a los que no les hayan... Y siempre pues hay uno que gana y uno que pierde en todos los asuntos. Aquí el magistrado, ya imagínense, tantos años que fue juez. O sea, sabe muy bien que siempre uno queda inconforme definitivamente, pues, ¿no? O sea, y se queja y reclama y hay diferentes tipos o gradas de cómo lo hace, ¿no? Desde el solamente manifestarlo hasta presentar quejas formales y etcétera. Siempre hay alguien inconforme. Entonces aquí, ese es el primer punto, que yo creo que sí hay algo de subjetividad, puede haber en este momento sobre cómo se puede calificar en este momento. Ahora bien, desde mi perspectiva, lo que yo he visto inclusive en mi experiencia profesional, se ha mencionado aquí que, y estoy de acuerdo, que pues los juzgadores hablan a través de sus sentencias. Es como uno puede también ver la calidad, la profundidad. Ahí también entra algo de subjetivismo, porque por más sólida, por más bien fundada y motivada que se encuentre, si no te favorece, vas a decir que está muy mal, definitivamente, pues, ¿no? Pero si te favorece, no, es una pieza jurídica digna de los cánones, ¿no? Para quedarse en la posteridad como ejemplo, como un precedente, ¿no? Aquí un paréntesis, Rolfo. Sí. En este asunto de las partes, obviamente que siempre la que pierde, pues por lo general va a estar, no le va a gustar, como lo has dicho tú, y va a decir que está mal. Pero también, bueno, entiendo en la parte de la persona, ¿no? El imputado o la otra parte, pero el abogado de esa parte también asume así las cosas porque pues tiene más visión profesionalmente, pues, ¿no? También yo te daría mi punto de vista, ¿no? Ya el magistrado te podrá dar el de él, que también, pues, quién sabe con cuánto, pues no me quiero bajar los miles de profesionistas con los que habrá lidiado. Pero, inclusive yo, pues, siendo fiscal, pues también ahí dictas determinaciones jurisdiccionales. Entonces, yo sí considero que hay abogados serios que revisan y reconocen y aceptan en un momento dado, bueno, pues efectivamente estoy viendo y inclusive previamente le pudo haber dicho al cliente, oye, este asunto no tenga muchas expectativas, vamos a intentar, vamos a ver, puede ser que pegue, pero no te garantizo, ya después que sale la determinación, bueno, pues mira, pues ni modo, o sea, efectivamente había prescripción, había caducidad, o había de X figura jurídica que previamente ya había detectado que llevaba esa debilidad del asunto, pero sí también hay muchos que independientemente de eso, no, pues están casados con un criterio y bueno, pues hay que reconocer que cada cabeza es un mundo, pero también es un punto muy importante creo yo, en la seriedad de los abogados, litigantes, que hay que tener presente que el abogado litigante es el primer juez, porque él es al que le llevan el asunto y él es el que le dice al cliente qué expectativas puede tener.
Por eso también yo he insistido mucho en lo que se llama el principio de mínima predictibilidad, es decir, que haya criterios uniformes, en la mayoría, por lo menos de los jueces orales de un distrito, penales, para que si tú vas a una audiencia donde se va a debatir sobre la prisión preventiva, por ejemplo, ya sepas cuáles son los criterios que prevalecen y que así son uniformes. Pero si un juez tiene un criterio y el otro tiene otro y aquel otro, pues perdón, entonces llegas tú te llega tu cliente y te pregunta, bueno, ¿cómo la ves en este asunto? Me están citando a la audiencia inicial, ¿crees que me puedan imponer la prisión preventiva? Híjole, pues déjame ver, primero habrá, bueno, es este juez, a veces tiene este criterio, a veces este otro, por eso es indispensable ese principio de mínima predictibilidad en donde con seriedad puedas saber tú cuál es el criterio que está prevaleciendo y que sean emitidos para que se sepa. Por eso, países, pues es un principio general, así es, que debería aplicarse aquí también y que por el acomodo que hay en el sistema penal acusatorio, me parece que de momento pues hay muchos criterios sueltos, de tal manera que un juez penal te puede resolver con un criterio, sobre todo en la cuestión de medidas cautelares, que son tan abiertas en mi concepto, ya lo platicamos ese tema aquí, pues, ¿no? Entonces, volviendo al punto de la seriedad del abogado, él es el primero que le debe de decir al cliente con toda seriedad qué expectativas puede tener su asunto. Pero lamentablemente, y no quiero criticar al gremio, pero sí hay muchos que a sabiendas de que el asunto va cuesta arriba o que definitivamente no va a prosperar, pues sí dicen que sí va a prosperar. Luego no prospera y resulta que los culpables son los jueces. No, pues es que el juez. En eso ha ayudado mucho la publicidad del sistema penal acusatorio, que está todo en audiencias, está grabado, está videograbado, y además que el cliente está a un lado de ti. Y si le dices, oye, pues es el juez, no, pues si yo te vi, no te preparaste, la contraparte te hizo pedazos enfrente de mí, el juez no tuvo otra alternativa. Sí. Bueno, pues esa es la gran ventaja del sistema así en estas condiciones. Pero vuelvo a lo mismo, pues todavía hay quienes pues se quejan, reclaman y hacen pataleos y etcétera, pues, ¿no? Sí puede haber, y por eso están las instancias correspondientes, sí sentencias que puedan haber sido emitidas notoriamente contra constancias, contra derecho, contra lo que evidentemente está ahí en el expediente, y para eso también hay los mecanismos formales. Por eso no se vale exclusivamente nomás vociferar, estar quejándose en cuanto en el café o hablando o reclamando y no presentar una queja formal exponiendo ahí argumentos de por qué consideras que se emitió esa sentencia contra constancias o evidentemente contra derecho. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Bueno, que si ya lo trasladamos a lo que es la reforma judicial, en primera instancia, sí vamos a tener todavía, creo yo, criterios subjetivos de si está funcionando bien o está funcionando mal. Yo te digo, yo creo que para poder realmente hacer un análisis más objetivo, más claro, un balance, tendremos que esperar unos 7 años. Por lo pronto, bueno, yo tengo una experiencia personal en la que para mí es positiva sobre la implementación del sistema, sobre la implementación de esta reforma judicial, pero pues ya quisiera dejarle el uso de la voz porque pues, efectivamente luego me reclaman. No él, porque es muy respetuoso y se lo agradezco mucho. Gracias. Adelante, magistrado. Sí, gracias, Aarón. Te comentaba en el programa pasado en cuanto a esta misma pregunta, ¿no? Hacia dónde vamos y cuál es la evolución que ha tenido el nuevo Poder Judicial de la Federación y hacía una advertencia, ¿no? Que probablemente yo sea poco objetivo porque fue una consecuencia de esta reforma judicial. Y te decía yo que para mí es una tragedia por las circunstancias o condiciones que han acontecido. Y que a mí me parece que, a diferencia de Rodolfo, creo que hay datos objetivos para evaluar estos 6 meses, ¿no? No evaluar predictivamente lo que viene, sino evaluar lo que está sucediendo actualmente en el alto tribunal y en los juzgados de distrito y tribunales colegiados, así como en los juzgados locales. Y te daba algunos ejemplos, entre ellos precisamente que una de las ministras de la Suprema Corte nos hablaba sobre conscientemente o inconscientemente respecto a lo que se genera a través de esta que le llamó in vitro,
no formaban parte de la familia, ¿no? Y un comentario ahí que trató de aclarar después y que resultó peor, ¿no? ¿Ese magistrado fue quién? Ministra. Ministra, perdón. ¿Quién? La buscamos, creo que Ríos se apellida, es la que fue consejera jurídica de la anterior presidente, sí, ¿no? Cuando fue jefe de gobierno. Es que no me veo que no te acuerdas de un nombre, disculpe. Sí, se me olvidó. Pero el detalle aquí es que el dato objetivo que puedo advertir en este momento es precisamente la reforma que se generó para parar precisamente la libertad de los jueces en cuanto a su independencia e imparcialidad. La reforma muy importante al 19 de la Constitución Federal, y te lo explico por qué, Aaron. Mira, dentro del gremio de abogados nos importa mucho el artículo 19 constitucional y el 16 de la Constitución Federal, porque ahí se establecen los derechos del patrimonio, entre otros derechos importantes como son de la libertad, la seguridad jurídica, el principio de tipicidad en el 14 de la Constitución, la irretroactividad de la ley, un dato tan importante, ¿no? Un derecho tan importante que tenemos. Cuando Rodolfo nos habla sobre tener certeza en cuanto a lo que va a decidir un juez, tiene mucho que ver con el principio de seguridad jurídica, que se contempla en el artículo 16 de la Constitución Federal, y que refiere que vas a pelear, vas a una lucha, vas a un juicio, vas a un proceso, pero vas a pelear con reglas ya establecidas y conforme a esas reglas tú te vas a agarrar con la otra parte. Y en determinadas ocasiones te cambian esas reglas y es ahí donde tú sientes que ha operado el Estado con determinada autoridad para beneficiar a quien está siendo totalmente sobajado, a quien le están pegando normalmente es al Ministerio Público. Y en este caso te lo cito de la siguiente forma. La famosa reforma de la interpretación literal en el 19 de la Constitución Federal dice, está prohibido realizar alguna otra interpretación que no sea la literalia. Eso es en lo penal, ¿verdad? En el 19 prevé precisamente la cuestión penal, el auto de vinculación a proceso, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Pero lo más importante es que prevé la prisión preventiva oficiosa y dice, en este tema tú me vas a interpretar literalmente la Constitución, que significa que si yo digo es que procede prisión preventiva oficiosa. ¿Qué le sucede a los jueces cuando se enfrentan a esto? Y te pongo un ejemplo, Aaron. Llega un ama de casa, está lloviendo, el ama de casa o cualquier persona tiene derecho a poseer armas de fuego al interior de su domicilio para proteger a su familia, siempre y cuando esté registrada ante la Sedena. Pues bien, está lloviendo, se va su marido, resulta que el ama de casa ve que entra una persona, ve en su mano lo que aparenta ser una arma de fuego, esa persona ingresa a su domicilio, tiene 2 bebés, ¿qué hace el ama de casa? Lo comete el delito de homicidio, resulta que era el esposo, ¿no? Se equivocó, el esposo se regresó y no lo pudo identificar y fallece el esposo. Esa persona, esa madre va a estar en prisión preventiva oficiosa, va a estar privada de su libertad. ¿Por qué? Porque se le está prohibiendo al juez realizar una interpretación distinta a la literal. ¿Cuál podría ser una interpretación distinta a la literal? Una interpretación con perspectiva de género, activar una acción afirmativa para determinar, oye, se trata de una mujer que está al cuidado de 2 bebés, si le quitamos a la mujer hacemos mayor daño. Mira, muy probablemente se trató de una equivocación de lo que me está diciendo, no la voy a meter a prisión preventiva, la voy a meter a otra medida cautelar que garantice que no se me vaya, que no se sustraiga de la acción de la justicia y además ella pensó que estaba ejerciendo un derecho legítimamente, ¿no? Defendiendo la vida de sus hijos y la vida de ella, así como su patrimonio, ¿no? Pero cometió el delito de homicidio y conforme al 19 de la Constitución tienes que interpretarlo de manera literal y por ende esa persona va a estar en la cárcel en prisión preventiva. Eso es lo que no me gusta de este nuevo sistema, que es el mismo sistema que generó el nuevo Poder Judicial. ¿A qué me refiero? Lo acaba de ver clarito la semana pasada con el informe de la Organización de Estados Unidos, de Estados Americanos, la OEA, de la cual México forma parte y de donde deriva precisamente el Pacto de San José de Costa Rica. Y esta organización viene y le dice a México, oye, violaste varios principios y violaste varios protocolos al establecer que la elección de jueces, al elegir a tus jueces, porque el principal le dice, politizas la justicia.
pones en riesgo a que la justicia obedezca ya no a la Constitución, sino que obedezca a la política, a la sensibilidad política, tanto que decían el juez tiene que ser sensible socialmente. Sí, pero la sensibilidad social está en la propia Constitución. Pues si no me reforma la Constitución, yo no puedo obedecer a cualquier otra sensibilidad, así sea política, económica, social. El juez está para obedecer la Constitución. El juez es la boca de la Constitución hablando. Es decir, si la Constitución dice castiga esto, el juez tiene que decir castigo esto porque la Constitución me lo está advirtiendo. Un ejemplo muy claro de esto, Aarón, es encontraron en determinado momento 20 armas de fuego, 40 kilos de cocaína y se detuvo a 2 personas. Y vienen y dicen, ¿sabes qué? Efectivamente, la persona estaba por afuera, se metió al domicilio, entramos, cateamos y resulta que traen un video, Aarón, donde se ve que no es cierto, no estaba una persona por fuera, sino que simplemente entraron sin permiso, sin orden de cateo al domicilio. Obviamente que se cometió un delito, Aarón, sí, pero en la Constitución establece que cuando suceda eso, cuando una autoridad ingrese a un domicilio sin orden de cateo y sin que se esté cometiendo un delito por fuera, eso que encontraste adentro tiene como castigo autoridad que nada valga y que ese proceso penal que supuestamente se tenga que aperturar por la comisión de un delito se corrompa y se caiga todo. Este es un principio que viene de Estados Unidos, que lo copió nuestra Constitución, que es necesario modularlo. Sí, es necesario modularlo, pero preguntarnos también qué tanto lo vamos a modular. Pero actualmente está que si haces eso, autoridad, la consecuencia es que nada vale y todo va para afuera, como castigo para que no lo vuelvas a hacer. Entonces, no es que los jueces estén fallando en favor de la impunidad, sino que los jueces están fallando conforme a lo que establece la Constitución, pero ahora vienen y dicen, no vas a interpretar de ninguna otra forma, vas a interpretar literalmente, y eso forma parte del sistema que vino a reformar el Poder Judicial. O sea, eso venía con la reforma. Son las mismas personas. La literalidad es... la interpretación literal del 19 de la Constitución se dio efectivamente porque se estaban dando suspensiones en favor de jueces que solicitábamos. Oye, yo estoy ratificado, solo a mí me pueden cesar si cometo una conducta grave, y en este caso me quiere cesar a través de una reforma. No puedes, hay un principio que se llama principio de retroactividad de la ley y de derechos adquiridos. Yo tengo el derecho adquirido conforme a mi ratificación, a que soy inamovible, y esa inamovilidad obedece, no es algo que se haya inventado aquí en México, es algo que históricamente en el mundo se da para los jueces, que es, oye, tú juez tienes que ser independiente, porque si dependes de alguien más, puedes incurrir en parcialidad, es decir, de depender de una persona, esa persona te puede decir, oye, como tú dependes de mí, tu estancia en tu trabajo depende de mí, por favor, resuelve este caso así, lo que puede suceder hoy con la politización del Poder Judicial, y es lo que nos dice la Organización de Estados Americanos, donde dice, por favor, no repliquen esto que hizo México, y recientemente el Instituto Sueco de BIDEM, de la variación de la democracia en el mundo, que es una institución que se dedica precisamente a analizar las democracias en el mundo, ya califica a México a partir de 2019 hacia acá como una autocracia. ¿Qué significa esto? Que se trata, si bien es cierto, se trata de una democracia donde existen elecciones, lo cierto es que estas elecciones generalmente son simuladas y que vamos a una autocracia donde prevalezca en todo caso la fuerza del Estado, ¿no? Y eso evidentemente a nadie, ningún mexicano nos conviene, ¿no? Esos serían los puntos generales, y obviamente que podríamos abordar uno por uno. Adelante. De hecho hay una pregunta aquí, pero ahorita si quieres sobre ese, dice, ¿cuáles son las acciones positivas que se han escuchado en estos meses en el Poder Judicial que haya logrado y cuáles son las acciones negativas? Pero bueno, si quieren ahorita, si traes otro... No, hay algo relacionado inclusive con eso. Adelante. Sí, bueno, primeramente retomando aquí lo que acaba de decir el magistrado, menciona él la palabra tragedia, entiendo yo pues que metafóricamente, y yo no lo voy a decir con ánimo de ¿cómo te diré?, de salamería o algo así, sino decir, lo que yo sí puedo considerar una tragedia en la reforma esta judicial, es que se haya prescindido de personal muy bien capacitado, además con mucha inversión de dinero, etcétera, en su preparación y de su experiencia,
como por ejemplo el magistrado Torres Caravantes, que aquí en Sonora, pues como juez de distrito en su momento dejó una excelente huella. Muchas gracias. Y recordemos también a Aníbal Castro, por ejemplo, me parece un excelente juez, y que ni modo, pues fue parte de esta reforma, salieron en ella, y es así lo que yo considero que puede conseguir, y así como ellos, quién sabe cuántos casos más. Pero por el otro lado, algo que yo argumentaba en aquel tiempo, que iba a permitir, y que creo que sí lo permitió la reforma, es que pudiera la ciudadanía conocer quiénes estaban aspirando a los cargos, y a partir de ahí sí poder públicamente denunciar o exhibir a quienes no tuvieran las cartas credenciales, o bien a la inversa, que tuvieran antecedentes en su ejercicio profesional en cuanto pues a ver estar ligado con quién sabe qué grupos o no tengan capacidad. Y de hecho sucedió. Hubo muchos a los que sí les empezaron a sacar los trapitos, y eso obviamente que los dejó fuera, por política, por lo que haya sido. Entonces, bueno, en ese aspecto ese es mi punto de vista, pues, ¿no? De que si bien es cierto, sí es lamentable, porque así como el caso de ellos hay otros más, y ya no hablemos nomás de la persona, sino de todo, como te digo, la inversión que hizo el Estado en ellos, que ahí se perdió, pero es cierto que al tiempo va a regresar, y te voy a decir por qué, porque a mí me parece que esta reforma, por cuestiones de logística, no por otra cosa, en mi concepto, ya para el 2028, que es cuando está contemplado el siguiente proceso, yo... 27, ¿no? Y luego 28. hay una propuesta de la presidenta para que se vaya al 28, pero todavía no, así no está claro. Sí, bueno, yo exactamente, yo sí creo que al final va a quedar en el 27, en el 28. 28. Sí, porque en el 27, Sí, pues, porque es a lo que voy. Si la logística, y recuerda pues que a mí me tocó participar en el proceso desde dos perspectivas. Primero, como candidato al Tribunal de Disciplina Judicial Federal, digo, aspirante más bien, aspirante, y que bueno, pues a la mitad ahí ya me hicieron un lado. Pero luego como presidente de casilla aquí, y sí obviamente que me pude percatar de la complicación que hay para que la gente pueda conocer incluso la mecánica para votar, pues, ¿no? Y sí, entonces ahí se nombres, prestó, ¿no?, para ¿no?, eso de los acordeones, y lo que va a propiciar es que entonces en el 2028, que estoy casi seguro que hasta ese momento, en caso de que se dé, ahí imagínate la guerra de acordeones que va a haber, pues esa va a ser la guerra, pues, ¿no? Entonces, tomando en cuenta toda esa logística y los reclamos que hay, yo tengo la impresión que finalmente la van a dejar sin efecto. ¿Por qué? Porque de cualquier manera, si la intención era ya que la Corte... No, la del 28. O sea, que el 28 ya no se está ahorita por lo pronto, okay, difiriéndose para el 28, pero eso da más tiempo para de que aquel tiempo ya digan, ¿saben qué? Pues ya lo pensamos bien. Llega, ahí no, sí, habrá llegado una nueva. ¿Sabes cuál es aquí lo comentamos también, lo que podría ser el pretexto, pues, ¿no?, para la presidenta es si lo resuelve para esas fechas la Corte Interamericana? Acuérdate que se Mira, yo te voy a decir una cosa, acuérdate ahí, ¿no?, que sí, escuché ese comentario muy acertado. Sin embargo, hay que recordar también que las sentencias de la Corte Interamericana, pues aquí se acatan nomás cuando... Sí, por eso la van ahí va a agarrar y para lavarse las manos. Pues, pero ya, yo creo que... Yo le voy más a la renegociación de... ¿Sabes qué creo yo? La reconfiguración del Congreso de la Unión. Acuérdate que la Cámara de Diputados en el año que entra, toda se va a reconfigurar. Entonces, a mí me parece que además con la oposición, los reclamos, etcétera, y el mismo gobierno, que yo siento que ya no va a sentir que tiene la capacidad de hacer, pues vamos llamándole un esquema como el hay que ver hubo cómo llegan, ¿no?, en esta ocasión. Si otra vez vuelve a ser así apabullante las victorias de Morena. No lo dudo mucho. Híjole, es que... Yo por eso creo que la configuración esa va a hacer que digan, bueno, ¿para qué volvemos a entrar en una dinámica en la que tenemos que andar incluso corriendo riesgos que no tenemos por qué correrlos si ya tenemos a la Suprema Corte en nuestras manos? Tan sencillo como de nueva cuenta, tanto al órgano de administración judicial, sobre todo al órgano de administración judicial, le asignamos aquellas facultades que tiene el Consejo de la Judicatura y que también tenga cierto control la Corte sobre ellos,
para efectos de que podamos designar magistrados y jueces, etcétera. Y bueno, y luego ya viene, ahí sí creo yo, un proceso en el que hay seriedad al momento de empezar a designar magistrados y jueces. Yo es lo que vislumbro que puede haber. Pero ahora, volviendo al funcionamiento actual, hay el reclamo, por ejemplo, de sí ciertas aseveraciones de ministros que pues sí no son pues en mi concepto acertadas, pues, ¿no? Esa que acaban de mencionar ahorita. Por ejemplo, yo ahorita en la mañana empecé a ver la sesión, ya ves que las pues, son públicas, ahí me agradó que antes de que inicie la sesión, no recuerdo que anteriormente se hiciera, hay una introducción con gente personal de la Corte que dice los temas que están enlistados y que se van a resolver hoy en la Corte son estos. Y empieza diciendo, el primero es un incidente de inejecución de una sentencia dictada en contra de un ayuntamiento de Jalisco. Entonces está un abogado ahí de la Corte que dice, entonces para el público les voy a explicar con palabras que puedan entender de qué se trata el incidente de inejecución y por qué viene este caso y qué es lo que van a discutir ahorita los ministros, si lo conceden o no. Y resulta pues que condenaron al ayuntamiento de Puebla, de Veracruz, no sé qué, lo condenaron a pagar una deuda a un particular. Y entonces, a través del amparo, pidió el particular que ese ayuntamiento le entregara la documentación relativa a la información financiera. Y el amparo se lo concedieron al particular para que el ayuntamiento le entregara esa información. El ayuntamiento, aunque le ordenaron a través de la sentencia que entregara esa documentación, no lo entregó. Se presentó el recurso de inejecución y eso es lo que se va a resolver ahorita. Entonces, bueno, lo explicó de manera muy clara que la ciudadanía lo puede entender, eso me agradó. Después empieza la sesión y bueno, pues no sé si voy a ser ¿cómo te diré? Blanco de críticas, pero así algo así que no me agrada. No es que no me agrade, pero se me hacen más bien cosas de pose, pues, ¿no? Empieza la sesión, el secretario de Tú di cuenta ahí, y luego le da el uso de la palabra al presidente y pues hace una introducción de unos 5 minutos en idioma, en lengua no sé qué, pues no creo zapoteca o mixteca o no sé qué cosas, pues no. Entonces, y ya porque había una visita de unos estudiantes de no sé qué y pues ahí eso no me parece. El idioma oficial de México es el español. Sí. Y si bien es cierto hay que tener respeto por los pueblos originarios y eso, pero a mí me parece pose, pues, ¿no? Pero bueno, ahora a favor de los ministros en cuanto a esa pose, vamos llamándole, y en cuanto a lo que el reclamo, pues ahorita más visible, que es el de la ministra, con ese posicionamiento o esa afirmación que hizo de que los niños de probeta que no eran de parte de una familia. Ahí hay, en mi concepto, hay que recordar que es una ministra, que viene de ese proceso efectivamente, pero es una ministra, no es el pleno. Marilena Ríos González. Y el pleno. Ahora sí me acuerdo. Tiene buena memoria. Es que la otra es Ríos pero Farjat, sí es Marilena. ¿no? Sí. Marilena, sí, yo me acordaba que era algo de María. Pero... Entonces hay que recordar que al que hay que calificar es al cuerpo colegiado. Sí podemos María Estela. Sí podemos criticarla a ella por esa postura, pero no por eso podemos reprobar o descalificar a todo el pleno y mucho menos a todo el poder judicial. Precisamente por eso es pleno. Y no me quiero imaginar a lo largo de la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el pleno, inclusive cuando había, pues antes de la reforma del 94, pues eran como 31, creo. Era 21 y una sala auxiliar. Eran 21 los ministros. Entonces, no me quiero imaginar cuántas ideas y conceptos no expresarían en aquella época, que si los vemos ahorita diríamos, bueno, pero qué barbaridad. Pero por eso es un pleno, ahí debaten y entonces luego sale una conclusión. Entonces, en el caso particular, a mí me parece que sí, cuando hay una situación muy especial, muy particular, en este momento, bueno, de inmediato lo divulgan, como si fuera el funcionamiento y el resultado de la reforma judicial, que a mí no me parece que es así. Me parece que es un posicionamiento erróneo, pero como muchos más que se presentan, y que al final la decisión que corresponde es darle el pleno. Ahora bien, ¿tú consideras que hay una carga mediática negativa claro, en agarrar algún suceso, un evento para generalizar el funcionamiento? Para primero decir, miren, ahí está, mira su corte.
en primer lugar, su nueva corte. Y no nomás eso, ahí está el Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial. Ya está el producto de la reforma. O sea, van enlazándolo así, cuando si somos muy objetivos, nos daremos cuenta de que no fue más que el posicionamiento. Sí se pudiera criticar, miren cómo es posible que una ministra que proviene de ese proceso, para que vean los alcances que tiene, bueno, pues critiquemos a ella. Pero eso no quiere decir que el Pleno de la Corte esté funcionando de esa manera o que tenga ese criterio, y mucho menos el Poder Judicial Federal, y tampoco que, pues mucho menos que sea producto de la reforma, porque nomás fue un posicionamiento de ella, criticable, lo que sea, pero ese para mí no refleja el funcionamiento del Pleno de la Corte, y ahí voy a lo que sigue. Ahorita nomás regresándome un poquito al punto de las sobre algo también positivo, que también no hemos analizado, así como hubo situaciones que me parecen a mí muy lamentables, pues no, como prescindir de personas con las capacidades como el magistrado Torres Caravantes, pero también acuérdate que se mencionaba mucho, y eso es lo que se decía, no van a llegar carpinteros y plomeros y veterinarios y ignorantes y etcétera. Pues no, o sea, hemos visto que si bien es cierto puede haber algunos ahí que no tengan la gran experiencia, pero muchos de ellos habían hecho carrera judicial, ya fuera en el poder de los estados en el federal, ¿no? O en los federales. No, pues es que en los niveles estatales, por lo general los que quedaron, no todos, pero algunos de ellos, tenían su carrera en el Poder Judicial estatal como proyectista, etcétera, y en el Poder Judicial Federal también. Pero así al grado de ver carpinteros o plomeros o veterinarios, con todo respeto para esos profesionistas que hubiesen llegado, pues no sucedió eso, pues no tampoco. Y ya por último, pues yo reviso semanalmente, le llaman pues los comunicados de la Corte. Y ahí ellos mencionan pues lo que en la semana consideran más trascendente sobre sus resoluciones, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí por lo menos me mantiene lo más actualizado posible, porque ahí refieren los fallos o sentencias que dictan para ellos los más relevantes de la semana, y luego dictan ahí, y luego publican también ahí los proyectos que fueron aprobados. Cada lunes. No, todos los días. Todos los días. Si hay ese día comunicado, nomás que yo los viernes es cuando pues, los reviso todos, pues no, para no estar todos los días viéndolo. Pero a lo que voy es cómo puede trascender un criterio de la Corte aquí a lo terrenal, al litigante de campo, de tropa, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un asunto, además tengo un asunto en este momento de amenazas contra un cliente mío, lo amenazaron. Yo pedí que además de presentar la denuncia, que que se impusieran medidas de protección a favor de él. El artículo 137, 138, 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales regulan las providencias precautorias. Y entre las providencias precautorias, bueno, pues están las medidas de protección para la víctima, urgentes que puede dictar el juez, el Ministerio Público directamente algunas, y otras necesitan de ratificación del juez. Y también está la de inmovilización de cuentas para garantizar la reparación del daño de la víctima. Bueno, el caso es que si no me equivoco, el 138 del Código Nacional, o el 139 refiere que esas medidas, ya sean esas providencias precautorias, ya sean de protección a la víctima, imagínate, por ejemplo, el caso mío de amenazas fue que no se acercara el imputado a mi cliente, que mantuviera cierta distancia y se establece, y que no fuera a los lugares que el otro frecuenta, y etcétera. Una analogía es, por ejemplo, o otro ejemplo es más bien, cuando hay una violencia familiar, bueno, pues que al imputado, que por lo general son los hombres, bueno, pues se le dice que no se acerque a la mujer, son medidas de protección. Y en la inmovilización de cuentas, bueno, pues se ordena que se congelen esas cuentas para garantizar la reparación del daño, eventual del daño a favor de la parte ofendida en el caso. Entonces, el artículo 139 refiere que esas medidas, esas providencias, solamente podrán tener una duración de 60 días, prorrogables a 30 más, nada más. Y, por ejemplo, yo hace como unos 8 meses, promoví una inmovilización de cuentas a favor de mi cliente. Pues sí, duraron los 60 días, le estaban garantizando la reparación del daño con eso. No se judicializaba el caso, pedí la prórroga por 30 días,
pues por lo complejo del caso, no digo que porque haya un retraso en la fiscalía, sino por lo complejo del caso no estaba en condiciones en ese momento probablemente en mi concepto sí, pero allá no, y lo entiendo, de judicializarse. Pero además una vez judicializado todavía falta pues la etapa intermedia y luego la etapa de juicio y que condenen y que quede firme. Entonces, imagínate el tiempo que pasa. 2 años por lo menos para lograr en un momento una sentencia firme a favor de mi cliente y entonces sí con lo que está ahí inmovilizado pagarle la reparación del daño. ¿Qué dice la Corte? Aplicando o interpretando la Constitución, el parámetro de control de regularidad constitucional, consideramos que ese artículo 139, dicen ellos, pues no está acorde a la Constitución, dicen ellos. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que hablaba yo ahorita de la protección a la víctima, pues, por ejemplo, en el caso de mi cliente, que es por amenazas, pues van a transcurrir los 90 días y eso no quiere decir que no va a continuar teniendo el riesgo de que lo puedan agredir, ¿no? Entonces dice aquí, en el caso de las medidas de protección, el parámetro o el tiempo que debe de considerar el que está dictando esa medida, ya sea el Ministerio Público o el juez, no debe ser el que dice el artículo 139. Debe de ser conforme mientras subsiste el riesgo para la víctima. Si no se hace nugatoria, si no, ¿de qué caso tiene? Pues, imagínate la mujer que está amenazada o que fue violentada por su marido y que transcurren los 60 días y luego los otros 30 ya son 90. Y ya por eso el riesgo ya no continúa, pues obviamente que el riesgo continúa. Entonces dice, mientras continúa el riesgo, independientemente de que transcurran los 90 días, debe de continuar la medida de protección. Y ese artículo 139 no aplicarse tan rígidamente como lo dice el Código Nacional. Por otra parte, en la inmovilización de cuentas dice lo mismo. Si la funcionalidad es para que se repare el daño de la víctima y el procedimiento sabemos que no va a durar 90 días, pues no, tenemos que, el que la va a dictar, tiene que dictarle de tal manera que la mecánica sea, o que tenga vigencia, hasta el momento en el que continúe reparando el daño, porque si no, no cumple con su función. Entonces, yo obviamente que imprimí las sentencias y en ambos casos, bueno, en uno ya lo invoqué como argumento ante la gente del Ministerio Público en el de amenazas, diciéndole porque están por vencérseme los 30 días adicionales. Entonces, acabo de meter un escrito diciéndole, reconsidera, no la vayas a expirar en los 30 días, porque aquí está este criterio de la Corte de Interpretación de la Constitución y te pido que la dejes abierta mientras continúe el riesgo. Si el Ministerio Público se va muy letrista con el Código Nacional y dice, no, pues el Código me dice 60 y 30 y ya se agotaron, voy a ir con el juez de control. Y con el juez de control yo sé que en audiencia general, invocando y debatiendo y argumentando esta sentencia de la Corte, yo creo que muy probablemente me va a decir, sí, efectivamente, pues así lo dijo la Corte, y me parece un criterio muy acertado de la Corte. Y este artículo 139 está desde el año 2016, que bueno, pues de antes, 2014 que emitieron el Código Nacional, pero en 2016 que ya se implementó en todo el país. Entonces, este tipo de determinaciones no son las que se analizan cuando se está criticando o reclamando del nuevo Poder Judicial o sobre todo de la Corte, pero yo qué te puedo decir. Y así como estas hay muchas más que a otros litigantes, pues en sus litigios les deben de ayudar, pero no nomás, yo no me refiero a esto porque me ayude en mi litigio, sino porque me parece justo y razonable cómo está emitiendo este criterio la Corte, y nomás lo traigo como ejemplo y también para que se pueda advertir que tienen efectos prácticos, porque inclusive en inmovilización de cuentas en su momento, yo lo voy a utilizar y voy a decir, oye, no me la pongas por 60 días, porque pues de aquí a 60 días, pues todavía no vamos a haber tenido una sentencia firme y no va a hacerse efectivo la posibilidad de que yo pueda reclamar ese dinero para reparar el daño. Déjala mientras subsista el procedimiento abierto y mientras no se dicte sentencia, sino pues qué caso tiene. Entonces, ¿tú consideras en este sentido, por las resoluciones y criterios que están emitiendo en la Suprema Corte, que no se advierte ningún tipo de caos? Pues a mí me gustaría sí escuchar, por ejemplo, alguna sentencia, porque ahí te preguntaron,
A ver, queremos conocer, dijo, sentencias en las que hay una situación así negativa o positiva. Bueno, yo acabo aquí de decir una positiva y yo creo que hay más. O sea, sí las analizo cuando veo, sobre todo cuando son materia penal, etcétera, y yo pues entiendo, porque pues se ha mencionado y lo comprendo, por aquí creo que el magistrado lo dijo la vez pasada, que puede ser sí probablemente una justicia de secretarios, porque pues son los que ellos hacen los proyectos, pero también considero que pues que siempre ha sido así por lo general, pues no, son los que hacen, claro, la última palabra la tiene el ministro al momento de revisar el proyecto y dice, oye, no, a ver, cámbiamelo para acá o cámbiamelo para allá. El único riesgo que yo advierto, como lo mencionó ahorita el magistrado, puede ser sí el de que pueda haber en un momento dado lineamientos políticos. Sin embargo, también debemos de decir que a lo largo de la historia, y no nomás en México, en todo el mundo, aun cuando sea el otro esquema de elección o designación de quienes integran la Suprema Corte y quienes integran los diferentes órganos jurisdiccionales, siempre ha habido alguna dosis de influencia o de intromisión, por llamarle de alguna manera, pues, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario. ¿Tú ves algo más allá de los bueno, pues lo que menciona Rodolfo aquí de los casos mediáticos que son en formas, ¿no? Y que a lo mejor también, pues, sí, a lo mejor nos pueden asomar ciertas cosas, pero que no es lo de fondo como son estos criterios o resoluciones. O sea, más allá de que el presidente deja que le limpie los zapatos o que la ministra Elenia Batres falte a la formalidad del... Sí, por supuesto. Sí, claro, hay muchos, incluso ese propio criterio, ¿no? Cierto, yo en el segmento pasado yo me refería a la justicia de secretarios en el sentido de que normalmente el secretario es el especializado, ¿no?, en determinar cuál es el camino que vas a seguir para darle una solución al problema que se está planteando, ¿no? Y que yo advertía esa justicia de secretarios porque los argumentos en el Pleno de la Suprema Corte no daban para esos razonamientos que se plasmaban normalmente en el proyecto, y eso pone en evidencia que realmente quien está decidiendo en cuanto a cómo se presenta la solución a un asunto es el secretario. Obviamente que el ministro es el que va y lo presenta, pero te doy un ejemplo muy claro de lo que yo sé que no le gusta ahí a alguna persona que hable sobre la mediocridad institucional, pero parte precisamente de una característica de la mediocridad que se da en las instituciones cuando pones a personas que no saben y no conocen el sistema donde van a estar, y eso es jugar con el patrimonio, y eso es jugar con la seguridad jurídica, y eso es jugar con la libertad de las personas. Y creo que los ciudadanos mexicanos nos merecemos por lo menos certeza en cuanto a que la persona que va a decidir sobre mi libertad, sobre mi patrimonio, sobre mis derechos, tenga conocimiento de lo que está haciendo. Y te voy a decir algo. En la discusión que se dio de la acción de inconstitucionalidad de Chihuahua, esta muy famosa que se dio hace aproximadamente un mes, la ministra Batres presentó el proyecto, y en el propio proyecto estableció un párrafo muy tóxico, ¿no? Que decía, y con esto no quiere decir que no vaya a proceder el análisis de la cosa juzgada refleja o de la cosa juzgada material. Y los demás ministros le dijeron, estoy a favor, pero estoy en contra de ese párrafo, por favor que se quite. 8 ministros dijeron que se quite ese párrafo, ¿no? Hace uso de la voz la ministra, ¿por qué lo voy a quitar si es mi proyecto? Dice. Y lo trágico de esto, fueron 7, lo trágico de esto que el ministro presidente le dio la razón y dijo, pues cierto, ella presentó el proyecto, entonces considero que debe prevalecer en el proyecto, en el engrose, ese párrafo, ¿no? Oye, espérate, es una decisión colegiada, como decía Rodolfo, es el Pleno de la Suprema Corte, no es tu sentencia, es un proyecto, es decir, es una propuesta que tú presentas, ministra Elenia, se la presentas al Pleno de la Suprema Corte, y el Pleno de la Suprema Corte determina qué es lo que se va a resolver, y está resolviendo que ese párrafo no debe de ir. No, la señora ministra se empecinó y dijo, ¿sabes qué? Es mi proyecto y que ese párrafo vaya, y el ministro
presidente, con toda la palabra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que ese párrafo se queda. Obviamente fue criticado en Twitter, porque un estudiante de Derecho te puede decir, oye, eso no procede, pues eso es tu proyecto, pero es la sentencia del Pleno, ¿no? Fácil se puede decir, oye, yo no engroso esto, ¿no? Pero no le importó a la ministra. Entonces, estamos hablando de mediocridad, Aarón. No lo voy a disfrazar, es mediocridad. Es mediocridad institucional. Una persona mediocre llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Que me perdone, de verdad, pero lo estoy hablando objetivamente. Una persona que quizás sí puede ser que tener otras ventajas, otras inteligencias, etcétera, pero a la Suprema Corte, por favor, que lleguen personas preparadas. Que llegó Línea 3, digo, reafirmó ya con la votación, pero llegó antes con el sistema anterior, ¿no? Y donde con este nuevo sistema, ¿no? La votaron también en este nuevo sistema. Y te doy otro ejemplo. Mira, ya tienen las altas cortes, ya está colonizado políticamente las altas cortes. Estoy hablando de la Suprema Corte, estoy hablando del Tribunal de Disciplina Judicial y estoy hablando también del Tribunal Electoral. Cierto, anteriormente se dijo por parte del Tribunal Electoral, le dijeron a una ciudadana aquí en Hermosillo, cállese la boca y no esté hablando de libertad de expresión. Usted no me esté criticando a candidatos ni candidatas, ¿no? Y si me lo vuelve a hacer, van a ser otros 30 días más y multa y cárcel, ¿no? Que acabamos de ver con Miguel, de Defensores, ¿no? Que también le ordenó una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cállese la boca y usted se va a disculpar 30 días. Estar ejerciendo la libertad de expresión se está disminuyendo y eso es de manualito, Aarón. Las altas cortes tienen la función precisamente de restringir derechos que impacten en la esfera política y eso a mí me preocupa. A mí me preocuparon porque en otros momentos ya fueron los organismos autónomos, ya fue el Poder Judicial, ahora empiezan con los derechos, ya las suspensiones no tienen efectos generales. Vamos a ver una disminución en nuestros derechos. Yo tampoco creo que lleguemos a una segunda elección de jueces y magistrados, no tanto por esta reestructura o que pierdan la mayoría calificada en el Congreso, sino que la reforma ya está y es obligatorio llevar a cabo, en todo caso, la elección. No necesito que lo vuelvan a votar. Yo creo que como va a haber una reflexión en cuanto al Telecán, etcétera, etcétera, va a tener el pretexto perfecto la actual presidenta para decir, yo ya no puedo volver a llevar a cabo una elección porque Estados Unidos me condicionó el Telecán para esto, pero además ya tenemos a las altas cortes, sus criterios van a permear hacia abajo, ¿no? Yo considero, creo, ya lo he dicho en otras ocasiones, no recuerdo si cuando has estado tú en la mesa, pero yo creo que fue concebido así el diseño, que se votara, o sea, 2 elecciones para limpiar todo el Poder Judicial, tanto federación como de los estados, y poner, no sé si precisamente a modo, seguramente sí, algunos sí, pero no tener precisamente en contra a ese poder, ¿no? Creo que ese fue el fondo de López Obrador, decir, me voy a ver lo mediático, lo tengo resuelto con la mañanera, y ahí los trajo, ¿no? Pero con el que sí estaba teniendo dificultades era con los poderes judiciales, ¿no? Entonces, creo que ese fue el que así lo ideó, porque pues ya vimos, ¿no? Que es insostenible llevar elecciones así a cabo para elegir o sea, tanto nombre, muy poquita gente va a ir a votar, porque pues realmente no conocemos tanto, pues no, a final de cuentas, yo pensé que a lo mejor iba a ser la dinámica, porque yo escuchaba a Arturo Saldívar, cuando defendía ahí en medios la reforma, pues hablaba de otra cosa, de una exposición mucho más rica, ¿no? En foros y que se iban a hacer foros y todo esto para que expusieran. Entonces, bueno, dije, puede que haya aquí, empiece que inicie una culturización jurídica, ¿no? Y eso me pareció bien, pero vimos que no fue así y es carísimo, o sea, híjola, y para que vaya, ¿cuántos fueron? 13%, algo así, ¿no? En toda la República. Aquí, hablando optimistamente. Sí, entonces 13% sin restar los que fueron nulos, ¿no? Por la mamá de Noroña, ¿no? Que también, ¿por la mamá qué? De Noroña, que iba nada más a votar en favor de la mamá de Noroña, ¿no? Cuando iban okay. Pero bueno, a final de cuentas,
los nulos, yo no estoy de acuerdo que anden quitando, no, pero quitan los nulos y quitan. A ver, en una votación también de cargos políticos, es un voto, el nulo cuenta y es una expresión ciudadana. Entonces yo no estoy, o sea, el ciudadano fue a ejercer su derecho, a anularlo si tú quieres, pero se presentó. Entonces, andar restándole, creo que no, ¿no? Pero es muy poco, de todas maneras, pues no, o sea, 13%, o sea. Yo te voy a decir lo que creo, además que es muy criticable, ya en el momento de la implementación. Porque si tú recuerdas, bueno, yo en un principio en su espíritu, de su intención, sí, en cuanto precisamente a lo que comentabas, de la exposición, de ellos, de conocerlos, quiénes van a ser, de buscar ese acercamiento entre los juzgadores y la ciudadanía, por ahí, pues no, a lo mejor románticamente. Pero sí, por ejemplo, donde ya a mí me parece que se desvirtuó, es en el momento en el que crearon esos comités de selección o de filtro, de evaluación. Oye, ya vimos el de la Cámara de Senadores, con su secretario técnico, este señor Pompa Correa. No, pues a partir de ahí ya queda totalmente descalificado eso. Y tan es así que hasta tarde presentaron y bueno, un verdadero desorden ahí, como destilan esta persona. Y por otro lado, pues el del Poder Ejecutivo, encabezado por el exministro Saldívar, que también, pues a mí me parecía también convincente cuando él hablaba sobre en qué cómo se podía implementar y la justificación, pero también al momento pues del momento de la evaluación de quiénes podían ser, pues también me parece que había sesgo. Entonces, esa parte también es muy criticable. Pues no, y ya por último, nada más, ahorita que se mencionaban las determinaciones del tribunal ¿cómo se llama? El electoral. El electoral, sí, a mí hay que recordar ahí también que ellos no son producto de la reforma judicial. Ajá. Ellos lo dejaron ahí. Ellos vienen del... Le dieron una prórroga. Te voy a dar una prórroga. Una prórroga, sí. Entonces, desde esa perspectiva, no los podemos criticar como un producto de la reforma judicial. Y lo que sí puedo criticarlos yo en este momento... Y esos tribunales siempre han estado cooptados. Por ejemplo, no, y esta última, digo, entiendo yo que uno tiene que ver los expedientes para poder realmente dar una opinión seria, ¿no? Pero a mí sí me parece que en ese caso del hermano del expresidente, este señor Pío López Obrador, en donde lo acaban de absolver así cuando está, pero... Digo, entiendo que no conozco la carpeta y cómo está, digo, el expediente y todo, pero nomás de ver los videos. ¿No? Cuando recibe los sobres. Sí, no es posible. Y luego el mismo presidente menciona, son para el movimiento, pues Movimiento de Regeneración Nacional una aportación personal. Para el movimiento. O sea, no están ni negándolo. Entonces, ese tipo de resoluciones sí, de plano, digo, vienen a abonar más al desgaste o al desprestigio o a la pérdida de confianza que la gente tuvo o tiene todavía alguna en el movimiento de Regeneración Nacional, pero sí lo viene desgastando con ese tipo de decisiones tan claras, tan evidentes, de pérdida. Pues le hubieran algún tipo de sanción, sí, matizado, pero es más, ahora resulta que los periodistas, ni modo, pues que Loret de Moll, no sé quién los que... Ahora ellos son los culpables, tienen alguna responsabilidad, ahí los tiene amedrentado el señor Pío, pues, ¿no? Entonces sí, pero eso hay que tenerlo claro, no es producto de la reforma judicial. Es más, estos vienen del sistema tradicional. Muy bien, bueno, para finalizar aquí luego comentarios, dice que hagan una calificación general del 1 al 10 para el nuevo Poder Judicial. ¿Cuánto le da? Como estamos ahorita, como te decía, en una etapa muy preliminar y son 6 meses, y si yo puedo hablar, y si yo hablo, por ejemplo, que yo nomás llevo asuntos en el fuero común, en donde sí me han atendido varios asuntos, jueces, producto aquí de la reforma que fueron votados, pues yo a ellos les daría, honestamente hasta ahorita, y hablando del subjetivismo que decía hace un momento, yo les daría un 10. Porque ya que ha ganado todas Rudy, así que lo que está escuchando ahí, el Rudy las gana todas, órale, contrátela. Yo les daría un 10 a los jueces que luego despectivamente le llaman del bienestar, pero que sí están muy bien preparados y capacitados los que me han tocado, porque ya vienen ahí precisamente de formación en el área penal del Poder Judicial del Estado, pues, ¿no? ¿Tú, Martín? Mira, como dije yo la vez pasada, ¿no? En Sonora tuvimos suerte, y hablando en materia federal, tuvimos mucha suerte que la mayoría de los jueces, juezas, magistrados sean de carrera judicial, es decir, que hayan sido secretarios
que hayan ascendido a la carrera de magistrados. Obviamente hay mucho que criticar ahí en ese aspecto, ¿no? Pero tuvimos la suerte de que sean personas técnicamente bien preparadas, ¿no? Pero yo viéndola desde la perspectiva del ciudadano, de los derechos del ciudadano, yo califico con 0 a la reforma judicial. ¿Sí? O sea, para que se equilibre, 10 y 0, entre 2 a 5. No sé si me estará preguntando aquí, pues, que a mí también, o era nomás para ustedes, pero yo consideraría, mira, estoy viendo por lo menos en lo que yo he visto, porque yo pues no tengo su formación jurídica, pero hablando de lo que decía ahorita Rodolfo en cuanto a que se suponía que iban a ser más cercanos, iban a comunicar más y todo esto, yo he estado buscando, como ustedes lo saben, a los del tribunal, a los magistrados del Tribunal de Disciplina acá del Estado. No, insisto, me hicieron muy amablemente una invitación a que primero vaya a sus instalaciones, pues no sé, me quieren explicar el funcionamiento. No fui, tenía este jueves, me la van a reagendar porque resulta que me hicieron llamado de la radio de los programas de los sábados para grabar o sea, hubo un cambio y entonces se empalmó y pues como acá recibo un sueldo, bueno, pues no podía, claro. Entonces, bueno, pero ya quedamos en una, van a reagendarme, no sé si esta o la próxima semana. Pero bueno, creo yo que yo les agradezco, ¿no? Que tengan esa atención de invitarme conocer el funcionamiento y todo esto, a platicar ahí con ellos. Creo que eso es muy por aparte de lo que yo solicito, que es la entrevista, y que ellos mismos aquí, por lo menos 3, ya los he mencionado, y los 3 ganaron cuando eran candidatos, los 3 dijeron que iban, porque yo les hice esa pregunta, van a salir o van a llegar ahí, también se van a hacer así como que, no, vamos a explicar. Entonces, tengo como 2 meses solicitando esa entrevista, yo no sé por qué primero tengo que ir, ya fueron a otro medio. Sí, Sí, en Telemax. Pero, bueno, no voy a criticar al colega, los entrevistó Sergio Valle. Se centraron solamente y me parece bien, ¿no? Que expliquen cuál es el funcionamiento, qué es lo que se hace, porque luego mucha gente cree que pierde y te voy a mandar en el tribunal. No es por resolución, o sea, son por conductas lo que tienen. O sea, ellos no se pueden meter con las resoluciones de un juez, sino, bueno, si hay conductas que sobre eso van, ¿no? Entonces, bueno, explicaron y me explicaron cuál es el mecanismo y todo. Creo yo que ante señalamientos que ya ha habido, sobre todo esas que yo la mostré aquí, es una solicitud de un ciudadano que les hizo pidiéndoles que si cuántos casos habían pasado de quejas, denuncias, todo eso, y le contestaron que 0, eso fue en febrero, o sea, octubre, noviembre, diciembre, no, fue 5 meses, y no había, o sea, entonces, creo que se perdió ahí una gran oportunidad, que es lo que yo quiero que me expliquen y me digan, porque seguramente, bueno, muchos a partir de ahí dicen, pues ni trabajan, no, se hace otro tipo de cosas, y por eso también es bueno que ellos salgan a explicar eso, pero también que expliquen por qué en 5 meses no habían tenido en pleno de la unidad de investigación, no se les había pasado algún caso. La carga 0, seguramente. Entonces, es porque iniciaron con carga 0. Eso, digo, me parece a mí, y tanto en lo federal, que no está, me acuerdo que hasta le nombraban, o sea, si fueron al otro extremo, ¿no? ¿Te acuerdas que les nombraban que iba a ser el Tribunal de la Santa Inquisición Judicial, ¿no? Sí. Pues no ha sido nada lejos, digo, qué bueno que no sea tampoco así, ¿no? Digo, tomando una analogía así muy negativa, pues, pero a mí me parece que han dejado mucho que desear, igual el órgano de administración. Eso es lo que yo ahorita, porque yo he estado centrado periodísticamente en eso, es lo que con lo demás, pues no tengo yo los alcances que ustedes tienen para el análisis, pero en eso, eso que se dividió, que era el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que se dividió lo administrativo y la disciplina, me parece que no está haciendo lo que debería de ser, ¿no? Pero bueno. Oye, da tu calificación, pues es lo que te preguntaba. No, pues promediar, pues nomás para no ser tan copión de darle 0 como él, pues le voy a poner .5, nomás para que no digan que nos pusimos de acuerdo. Saliva puliado. No, yo a los tribunales de disciplina pues le doy .5 porque no he visto que algo trascendente, ¿no? Que hay muchos jueces
bueno, no exageré muchos. Hubo algunos jueces y magistrados ahí que llegaron con muchos señalamientos de acosos, tanto como laborales y todo, y que ahí están, que no sé, simplemente no los han tocado. Y que pertenecen al crimen organizado, ¿no? Y pretenden decirle cállese la boca, ¿no? Entonces, un tribunal. Sí, eso hasta ahorita, en esta cuestión del Tribunal de Disciplina, bueno, pues me parece que no, a ver, pero bueno, a ver, ya, ojalá vengan, entonces, por fin me den la entrevista. Fíjate que una tía que vive en Suaquigrande, ahí sé que ella mi familia es de ella, y luego esta tía viene siendo prima de mi mamá. Ella se volvió a vivir, dijo, ya me voy a retirar, y se volvió a vivir allá. Y me mandó una foto así de que, viendo la televisión, pues ahí Telemax, y me manda... que te avisó. Me dijo, sí, mira, tanto que le haces de ella rojado ahí. ¿Por qué te pelucean a ti? Sí, pues no. Entonces, mira, no sé si sea exactamente una peluceada, no creo, más bien creo que pues andan hecho bolas con, pues ya saben lo que les voy a preguntar, pues, ¿no? Y a lo mejor, no sé, eso es lo que... a ver, ellos me han dicho que sí van a venir. Incluso la presidenta Marina, ella cuando le hice la invitación, que iba a ver con los demás ministros, los otros 4 para estar los 5 aquí. Digo, no los puedo tener juntos, pero a lo mejor pues 3 primero y luego 2, o viceversa. Y pues bueno, si están los 5 mejor, pues, ¿no? Pero con que vengan 3, 2, que venga la presidenta, precisamente porque pues es la, ¿no? Es la que debe encabezar, de mayor peso, no, sobre todo representar, así yo creo, ahí al organismo, pues, ¿no? Pues así está, hasta ahorita así están las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, gracias Martín. Gracias pues ahí estamos, sería bueno, fíjate, hacer un análisis por aparte de lo que son los tribunales de disciplina, o sea, tanto el federal concentrarse en eso. Sí. Porque es lo nuevo, pues, ¿no? Y había muchas expectativas, o hay muchas expectativas sobre eso, incluso, digo, muchos, pues, hasta le tenían miedo, y que la Santa Inquisición, y que no sé qué. No, y es que sí se han dado casos, Aaron. Han conseguido suspensiones y inmediatamente están suspendidos los jueces que dieron la suspensión. En materia federal, se están dando casos específicos, conceden suspensiones en favor y en contra del gobierno, inmediatamente cesados, suspendidos. Por el actual Tribunal de Disciplina. Por el actual Tribunal de Disciplina. O sea, es muy interesante. Y este asunto de Margarita es el vivo ejemplo de lo que estamos viviendo en el Tribunal de Disciplina. Otro asunto que se está dando socialmente aquí, Aaron, es precisamente la invasión, el despojo de los bienes. Yo creo que es un dato muy importante que la sociedad está sufriendo. Lo tuve en invaden tu casa. Los inmuebles. Okay. O a través de un arrendamiento se vence el contrato de arrendamiento y no hay forma de sacarlos, ¿no? Entonces, eso que estaba sucediendo en la Ciudad de México ya lo estamos viviendo aquí, incluso los montachoques ya lo estamos viviendo aquí, es algo muy importante. Montachoques también. Sí, ya a mí me ha tocado. Es importante, yo creo, experiencia ajena, ¿no? decirle a la ciudadanía qué herramientas tienen para uno u otro caso. ¿Eso es Hermosillo o todo Sonora? Pues me lo han platicado los hechos que me han platicado aquí en Hermosillo. Es que aquí Hermosillo, yo he reiterado aquí, cada vez se está agudizando más la inseguridad y no se ve que realmente hayan medidas, como dije alguna vez, draconianas se tienen que tomar aquí con verdadera decisión en Hermosillo. Si no, pues aquí vamos a terminar igual o peor que Cajeme. Bueno, muchas gracias, Rodolfo Martín Torres. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.